Conocía que en las obligaciones solidarias cada deudor está obligado a la totalidad de la deuda, de manera que el acreedor puede exigir el pago a cualquiera de ellos. De igual forma, la solidaridad es garantía del acreedor, porque así puede aumentar las posibilidades de cobrar su obligación. Soy René Contreras, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, y te voy a explicar las obligaciones solidarias en su naturaleza, carácter, fundamento legal e importancia al momento de pactarlas en las relaciones contractuales que nos establece la legislación venezolana. Buenas tardes. La solidaridad es una modalidad de las obligaciones que se caracteriza por su existencia en sujetos múltiples, quien puede exigir el acreedor y o debe cumplir el deudor sus prestaciones en su integridad. Las obligaciones solidarias persisten de la figura antagónica de la conjunta mancomunada, debido a que el deudor se libera con el pago total o a cualquiera de los acreedores. Estamos hablando de una solidaridad activa. Cuando el acreedor exige a cualquiera de los deudores, estamos hablando de una solidaridad pasiva. Las obligaciones solidarias están definidas en el artículo 1221 del Código Civil. La obligación solidaria establece que cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno puede ser constreñido con el pago total. Y también cuando varios acreedores obligan a un solo deudor al pago de una obligación. Las obligaciones solidarias se caracterizan por pluralidad de sujetos, unidad y protección, unidad indivisible, unidad de origen y obligación. También tiene la naturaleza, que es convencionales, legales y judiciales. Cuando hablamos de convencionales es porque son pactadas entre las mismas partes. Cuando hablamos de legales, porque su fundamento legal se basa en el Código Civil venezolano, en el artículo 1221 a 1249. Y cuando hablamos de judiciales es porque son dictadas por un juez en una sentencia. También estas mismas obligaciones tienen una importancia, que es garantizar el cumplimiento de las obligaciones y proteger al acreedor. Cuando hablamos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones, hablamos especialmente cuando la solvencia de uno o varios deudores pudiera estar en riesgo. Y cuando hablamos de proteger al acreedor es cuando le permite exigir al acreedor el pago a cualquiera de sus deudores solidarios. Buenas tardes, doctor René. Buenas tardes. Mi nombre es Angie Ramírez y mi compañero Edgardo Molina. Mucho gusto. Y venimos a acercarnos hasta acá, que tenemos una serie de dudas en relación a las obligaciones solidarias. Bien, ¿se puede producir efectos secundarios en las obligaciones solidarias? Sí, en las obligaciones solidarias sí pueden surgir efectos secundarios, como son la culpa y la mora. Cuando hablamos de culpa es cuando el deudor no cumple con su obligación o tiene culpa por el incumplimiento de su obligación y debe responder por los daños y perjuicios. Cuando hablamos de mora, la mora la constituye el acreedor. Y al constituir la mora el acreedor, nuestra ley la considera como una interrupción a la prescripción de dicha obligación ante los deudores solidarios. Doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué me puedes hablar de las obligaciones solidarias entre deudores? Cuando hablamos de obligaciones solidarias entre deudores, estamos frente a que existen deudores solidarios. Un deudor solidario puede pagar la deuda ante un acreedor. Esto extingue a los demás deudores con el acreedor, pero los demás deudores solidarios son codeudores del deudor que pagó la obligación. También nos encontramos que la obligación entre deudores solidarios extingue con la condonación que da el acreedor a los deudores. Ok, doctor. Y mi última pregunta es la siguiente. ¿Qué me puedes hablar de las obligaciones solidarias entre acreedores? Cuando hablamos o cuando estamos frente a una obligación solidaria entre acreedores es cuando un deudor se obliga ante varios acreedores. Esta también quiere decir que cuando un acreedor le exige el pago total de la obligación a un deudor o a deudores solidarios, esta también extingue para los demás acreedores. También esta obligación entre acreedores debe ser pactada en la relación contractual. No se puede dejar por presumida. Las obligaciones solidarias pueden ser una herramienta útil para el cumplimiento de la misma, pero deben usarse con mucha prudencia.